Desde Involcán anunciaban, informaban desde hace un par de días que se había observado una disminución de los niveles de gases en viviendas de La Bombilla, en la isla de La Palma. Precisamente esta información la tratábamos con la consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de La Palma, Nieves Rosa Arroyo, que precisamente pues sobre esto ayer nos dejaba esa pregunta de si esto puede ser algo permanente o qué ocurriría un rato después, unos días después. Y seguramente esta es la pregunta que se hacen los vecinos y vecinas de este núcleo poblacional. Vamos a intentar resolver las dudas que se han generado después de esta información con Pedro Hernández, geoquímico y experto en gases, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Pedro, buenos días. Hola, Kai, buenos días. Bueno, Pedro, primero preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones de esa observación que están haciendo para empezar por el principio, para quienes nos escuchan, sepan de lo que estamos hablando si quizás no han podido ver esa información? Sí, a ver, nosotros desde enero, el Involcán está monitorizando los gases en toda la zona de La Bombilla y Puerto Naos. En el caso de concreto de La Bombilla, el jueves pasado hicimos un primer experimento que consistía en seleccionar varias casas, ¿no? Primero agradecer a los vecinos que a través de su secretario Gabriel Rodríguez pues nos cedieron, ¿no?, la posibilidad de entrar para hacer mediciones. Entonces realizamos mediciones en 10 inmuebles, 10 casas. Los valores, por supuesto, eran muy altos, ¿no?, de dióxido de carbono. Uh-huh. Y luego lo que hicimos fue dejar las puertas abiertas, ¿no?, que hubiera ventilación natural durante 2 horas, y luego volver a medir. Entonces la ventilación natural pues ayudó bastante a reducir los niveles de concentración, valores que nosotros entendemos, siempre por supuesto con mediciones que permitirían en la franja horaria, esto es muy importante, en la franja horaria que nosotros hicimos el experimento, permitiría pues a los vecinos en esas casas, ¿no?, y en otras, poder pues realizar pues tareas de mantenimiento de la casa, de limpieza, retiradas de enteras, etcétera, ¿no? Esto no significa para nada, porque es importante aclararlo, que los niveles de concentración hayan bajado. O sea, los Uh-huh. niveles de concentración siguen iguales, ¿vale? O sea, no vemos ningún atisbo de ver que hay una disminución o estamos comenzando una disminución en esas concentraciones de dióxido de carbono. De hecho, ahora mismo acabo de terminar el mismo estudio, pero en el exterior, en La Bombilla, Uh-huh. porque en una franja horaria diferente, empezamos a las 8:30, aproximadamente 9 menos cuarto, y los niveles de concentración en las calles son brutales, muy altos. Lo cual significa, y esta tarde voy a hacer el mismo estudio porque quiero saber cuáles son las franjas horarias en las cuales el nivel de dióxido de carbono en el exterior permitiría la ventilación natural, porque claro, si tenemos mucho dióxido de carbono en la calle, Uh-huh. la ventilación natural no sirve de nada, porque no solo porque tienes dióxido de carbono dentro, sino porque te entra dióxido de carbono de la calle, ¿no? Por eso es bueno aclarar que y eso se puso al final del texto, ¿no?, que nosotros Uh-huh. hemos publicado, que esto corresponde a una franja horaria aproximadamente entre las 11 y las 2 de la tarde. Entonces ahí ya la inversión térmica favorece el viento que digamos limpia, ¿no?, dióxido de carbono bastante en la calle, y por eso la ventilación natural nos mete aire más limpio y disminuye los niveles de dióxido de carbono. Pero es muy importante que los radioyentes entiendan que estamos hablando de esta franja horaria. Por ejemplo, por la mañana temprano la ventilación natural no funciona porque es que llegamos a medir hasta un 22, 23, hasta un 30% de dióxido de carbono en la calle, ¿no?, que estamos hablando de valores altísimos, ¿no? Entonces la ventilación natural, por ejemplo, por la mañana, y sabemos que durante la noche no funciona. No funciona, por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que ahora mismo los niveles de dióxido de carbono impiden absolutamente que se regrese a las casas para vivir. Pero sí, lo que estamos haciendo un esfuerzo nosotros del Involcán para ayudar a los vecinos para determinar qué franjas horarias les permitirían entrar con ventilación natural Uh-huh. a sus casas para realizar esas tareas.
Es decir, Pedro, que estas observaciones, subrayamos, no quiere decir que se pueda vivir en la zona todavía, eso tiene que quedar muy claro, eso tiene que Sí. llegar de forma clara sobre todo a los vecinos y vecinas, pero nos abre el abanico, nos abre un poquito la puerta a la posibilidad de implantar una serie de franjas horarias que permitan a los vecinos y vecinas al menos acceder a Claro. las viviendas, pero eso tiene que ser bajo una suma, un sumo control de seguridad. Por supuesto, o sea, tendría, por ejemplo, ya nosotros, ya más o menos, digamos, yo creo que ya a partir de la semana, con el estudio que estamos haciendo ahora, hoy, ¿no? Yo me encuentro ahora mismo en esta zona, yo creo que ya podremos más o menos dilucidar qué franjas horarias permitirían pues esta ventilación natural para que los vecinos puedan ir a sus casas a hacer las tareas que consideren necesarias, ¿no? Pero sí es importante lo que acabas de decir, dejar claro que las condiciones absolutamente impiden la vuelta de las personas a vivir, ¿no? Porque estamos hablando de concentraciones altísimas en las calles, 4, 5, 8, 10, 12% de dióxido de carbono. Estamos hablando de muchísimo dióxido de carbono y es incompatible con la vida normal de las personas, porque ya ni siquiera abriendo las ventanas y las puertas tendría aire limpio. Entonces, por eso nosotros lo que estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para echar una mano a los vecinos para que puedan pues volver a esas actividades, ¿no? Realizar, como dije, esas actividades, pero es muy importante por siempre la seguridad de los vecinos y por eso determinar con la mayor precisión posible qué franjas horarias son las más idóneas para realizar esa ventilación natural. Pues habría que abrir, por ejemplo, si se dice, oye, pues este sector de la bombilla, ¿no? También esto lo estamos haciendo en Portonao. Pues este sector de la bombilla le toca, por ejemplo, por decir algo, el martes, ¿no? Entonces habría que abrir con 2 horas de antelación las casas y a partir de 2 horas, pues entonces ya los vecinos podrían entrar, estar pues el tiempo que se considere oportuno, 1 hora, lo que sea, hacer sus tareas, limpiar, recoger, tal, y después ya salir, ¿no? Yo digo, por lo menos dar esa posibilidad de que los vecinos puedan hacer eso, ¿no? Que yo creo que es una demanda pues general, ¿no? Y estamos hablando de ventilación natural. ¿Qué ocurre con la ventilación forzosa, Pedro? A ver, la ventilación forzada se puede hacer también habría que hacerlo en aquellos inmuebles donde ni siquiera la ventilación natural funciona. Pero vuelvo a decir, la ventilación forzada, tú no puedes poner ventilación forzada a 200 viviendas, ¿no? De forma continua, por una sencilla razón. O sea, ¿quién va a dormir en un inmueble dependiendo de que haya o no corriente eléctrica? ¿Qué pasa si falla la corriente eléctrica y en cuestión y estás durmiendo y falla el sistema de ventilación forzada y después Como ocurrió en muchos amanece? lugares con el temporal que tuvimos hace unos días, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, o cualquier fallo eléctrico que pueda haber, ¿no? Entonces, no podemos, eso, digamos, eso es una irresponsabilidad, ¿no? Entonces, la ventilación forzada, por lo menos así lo entiendo yo, es eficaz para aquellos inmuebles que la ventilación natural no funcione y que se les pueda ayudar para, pues eso, para esas tareas de reparación, de retirada de enseres, etcétera. Para eso, pero esos serían casos más concretos en aquellos, como dije, aquellos inmuebles donde la ventilación natural no funciona. Este estudio también lo están realizando, como dice Pedro, en Puerto Naos. ¿En Puerto Naos qué se está observando? Porque la información que tenemos hasta el momento ha sido pues concretamente de la bombilla. Sí. Nosotros estamos en el caso de Puerto Naos, porque claro, tenemos el personal que tenemos, ¿no? Pero estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Nosotros en Puerto Naos hemos cogido una serie de edificios, hemos medido inclusive pues a diferentes alturas, ¿no? Diferentes plantas. Está claro que a medida que vayas a plantas superiores la concentración de dióxido de carbono disminuye, inclusive las terceras o cuartas plantas en algunos edificios pues tienes la concentración del aire, pero claro, el problema es que tienes que pasar por la primera planta y la planta baja, ¿no? Claro. Donde a lo mejor tienes concentraciones muy altas, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo, complicado, y el problema es que como decían el otro día en la reunión los vecinos, ¿no? Que ellos mismos lo decían, ¿no? Decía, claro, es que tú no puedes vivir en una casa donde tengas que tener siempre las ventanas abiertas y la puerta abierta. O sea, eso no puede ser, ¿no? Entonces, nosotros en el Puerto Naos también estamos haciendo lo mismo, es mucho más grande, ¿no? Es más tedioso el trabajo, pero que hemos empezado
por donde es más sencillo, que en este caso es la bombilla, ¿no? Y también llevamos, como dije, estamos también haciendo el mismo estudio ahí en Puerto Naos, ¿no? Pues aquí tenemos los esfuerzos, el trabajo que está realizando la comunidad científica para intentar pues dar la oportunidad a los vecinos y vecinas de tener franjas, al menos franjas horarias, y poder acceder a sus viviendas con seguridad en La Bombilla y en Puerto Naos. Estaremos pendientes de los resultados que se vayan sacando de estos estudios. Pedro Hernández, muchísimas gracias, geoquímico experto en gases de Involcán, y ánimo con el trabajo. Muy bien, pues muchas gracias por vuestro interés y saludo a todos los radioyentes.